En preparación para el trabajo final de esta formación, que es escribir un ensayo, nos parece útil ver algunas cuestiones elementales de cómo se construye un artículo científico. Y es curioso que esto no... Uno de mis mentores en esta área apunta que todo el mundo piensa que leer, escribir y la aritmética básica constituye como lo elemental, con lo cual que estemos hablando de cómo escribir básicamente parece ser una vuelta a la primaria. Bueno, nada de esto es así, es todo lo contrario, esto es la más difícil parte probablemente, y algo muy interesante que en mi experiencia, por las necesidades de exactitud y los requerimientos formales y estructurales que muchos journals tienen, pero en definitiva, journal o no, los requerimientos formales que tiene un artículo científico, un escrito, un paper, informa en mi experiencia. Nuevamente, es raro, yo llegué a esto de una manera como todo lo demás, de una manera extraña, como en parábola, como autodidacta, y podría decir que el grueso de mi conocimiento es en realidad absorbido automáticamente leyendo estudios de otros, en particular en las décadas del 50 al 80, la ciencia que se construyó en ese periodo, e incluso papers y libros de los años 40 y 50 de los padres de la bioquímica, ¿no? Leninger, Krebs, Thiorel, Szent-Györgyi, Pauling, toda esta gente, ¿no? Porque hay algo que emana no de las palabras, sino de cómo fueron usadas, de la estructura y las expresiones y la selección de la lógica, la lógica que es seleccionada, la lógica discursiva y la lógica analítica misma, ¿no? El pensamiento crítico que de ahí emana, eso forma... Yo nunca recuerdo, yo escribí ya quizás en el momento en que yo les digo esto, he escrito 8 libros y he publicado 8 libros y he escrito otros 3 más sin publicar aún, y una docena de papers científicos y un centenar de ensayos en general, pero papers yo trato de no mandar a un journal nada que no sea valioso y que no sea trivial, digamos, ¿no? Nada trivial, sino algo que tenga que existir porque no está en la literatura científica. Bueno, cerrando este paréntesis, lo que les decía es que más allá de esta experiencia mía que es extraña, lo que sí es seguro es que cuando uno se ve confrontado con la necesidad de escribir un documento científico con las reglas formales y los requerimientos técnicos que esto tiene, algo cambia en uno para la próxima vez que uno aborda un experimento en ciencia fundamental o clínica o lo que fuere. Es diferente ahora cuando uno aborda el proceso de construir, de diseñar un experimento con una serie de, vamos a decir, de cuestionamientos fundamentales a la hora de abordarlo, porque uno sabe que va a tener que reportar sobre ello. Así que es interesante como ejercicio que estos requerimientos básicos formales hacen que uno se estructure. Se adjudica a Francis Bacon un poco el acerto de que por medio de la lectura un ser humano se completa, por medio de las conferencias, es decir, del intercambio, un ser humano está listo, se apresta, pero es por medio de la escritura que un ser humano se vuelve exacto. Así que esta cuestión de esta exactitud, como decía Francis Bacon, esta exactitud queda con uno una vez que uno ha tenido que escribir numerosas, ese proceso un poco arduo, a mí me encanta, pero alguna gente lo encuentra doloroso, de tener que escribir, de poner por escrito en blanco y negro todos sus experimentos con una línea lógica, con todos los requisitos que vamos a ver ahora, y eso queda con uno y de alguna manera modifica al investigador que uno va a ser en el futuro. ¿Se entiende eso? Escribir un paper, o sea, la construcción de un reporte exacto y preciso y lógico científico modifica en el futuro qué clase de investigador uno va a terminar siendo, ¿no? Siempre decimos la observación modifica al observado. Bueno, el reporte modifica al que reporta, ¿no? El acto de reportar modifica al científico. Bueno, vamos a ver en principio. La primera cosa que les quería decir y que yo encuentro la más importante cuestión para empezar es esto que voy a escribir, este paper que voy a hacer, ¿es relevante? Es relevante. Hace 30 años, casi exactamente al día de hoy, 30 años, yo escribí un ensayo como estudiante, como era discípulo, ¿no? de una persona extraordinaria, matemático, lingüista sobre todo, mi querido maestro, y yogi, como ya les hablé hoy. Y él me dijo, bueno, para que no sea trivial,
debes hacer esto y esto y esto. Era una observación acerca de el progresivo acortamiento de las fases históricas y en relación con la ley de las octavas. Bueno, una cosa interesante de antropología, si se quiere, cultural. Y cuando me dijo, para que no sea trivial, tiene que aportar algo. Y se ve que en mi cara me dijo, ¿sabes por qué? El origen de la palabra trivial, bueno, ahí me explicó sobre el trivium y el quadrivium, que era la currícula elemental que en las universidades como Sorbona y Salamanca, las universidades primarias de hace 500 años, constituían el saber fundamental de la persona, del universitario, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del trivium y el quadrivium? Pueden googlearlo, no les hago perder tiempo, pero para que no sea trivial, quiero decir, para que no sea algo que ya está en la currícula básica, la primera indagación que uno tiene que hacer ¿es relevante esto que estoy haciendo? Bueno, esto tiene que ver entonces, de alguna manera, con una pesquisa en la literatura. Nosotros cuando hemos presentado patentes, por ejemplo, un elemento fundamental antes del escrito fundamental que narra en qué consiste mi invento, que se llama The Detailed Description of the Invention, o sea, la descripción detallada del invento, hay una fracción anterior que se pide que los revisores, de hecho los oficiales de marcas y patentes, requieren, que se llama prior art, o sea, el arte previo. Si yo puedo decir que soy el primero en hacer algo, o sea, que si este invento es realmente si es un invento fresco, si es mío. Ellos no piden que sea verdad o no. Uno puede presentar una patente para el móvil perpetuo o la fusión en frío, dos cosas que nos han eludido durante siglos. Sin embargo, ellos no requieren del inventor que el invento funcione. Lo que sí requieren es que sea mi invento, que no haya en la literatura previa nada parecido, que en el arte previo. Este es el prior art. Uno sí tiene que describir cosas que se parecen o que condujeron a ello, pero finalmente mi invento es un invento mío, es genuinamente nuevo, y con eso se otorga la patente, ¿no? Esto es en términos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Bueno, volviendo al tema de los papers, la pregunta, ¿es esto relevante? O en otras palabras, yo lo he puesto aquí, ¿debe ser escrito esto? ¿Qué pasa si no lo escribo? Si no escribo este paper, si no reporto esto, ¿se pierde el mundo de algo? Bueno, esto se conoce como the knowledge gap. Yo tenía apuntado en español se dice la brecha del conocimiento. Yo lo conocí como the knowledge gap, es decir, ¿cuál es la brecha del conocimiento que este trabajo que estoy a punto de escribir rellena o remedia, ¿no? Esta es la primera cosa. Bueno, en definitiva, una vez que esta pregunta está clara, la otra cosa que tengo que preguntarme es quién es mi audiencia, o sea, para quién estoy escribiendo. Esto es muy importante por un sinnúmero de razones, pero esto define esencialmente define la estructura y el nivel del discurso y cuánto de los términos que están ahí, para no ser patronizing o condescendiente, pero cuánto de los términos que están ahí ya están explicados en sí mismos. Y así yo tengo que explicar a un nivel qué cosa es ATP, adenosintrifosfato, empieza a ser, digamos, una vez que yo defino que mi audiencia es de PhD para arriba, entonces ya hay cosas que no tengo que explicar, ¿no? Hay términos que no tengo que explicar. Eso se define el calibre del lector. En definitiva, de todas maneras, piénsese que el primer lector, el primer conjunto de lectores de mi trabajo va a ser el conjunto de revisores, lo que se llama el referato, o sea, los referís, el comité de revisores de un journal, que son como los guardianes del umbral, como son los guardianes de la puerta que hay que transponer para que mi artículo científico vea la luz, ¿no? Publicado. La luz que debe ver, nosotros por una decisión interna nos tomamos con nuestro laboratorio de terapia metabólica casi una década para publicar papers específicamente científicos. Fuimos por una vía diferente, por una decisión interna nuestra estratégica, porque era un campo minado la oncología clínica en ese momento y no había ningún arte previo, o sea, estábamos muy solos ahí, así que lo que decidimos fue hacer divulgación científico-técnica de alto nivel y con muchas referencias, pero no científica, no un paper científico, y cuando estuvimos bien seguros de que teníamos más de una década de experiencia clínica y miles de casos para reportar, ahí empezamos a hacerlo. En definitiva, nuestra primera audiencia, nuestros primeros lectores son siempre los revisores los referís de cada journal, es el referato, el comité. Bueno, quizás el concepto más rápido que puedo dar es structure first, ¿no? La estructura primero. Lo primero que yo hago es el esqueleto, o sea, poner por escrito el esqueleto. En este punto me apresuro a decir lo peor que pueden hacer es hacer frases perfectas. Esto no hay que revisarlo, puede tener y debe tener faltas de ortografía, borrones, etc. La primera cosa que se puede hacer es
a máquina o a mano, dependiendo de qué generación seamos, pero escribir en columna cuál es el esqueleto, el canovaccio, ¿no? Como decían los actores de la comedia del arte. ¿Cuál es la guía, la estructura básica fundamental de mi paper, de mi escrito? En términos de estructura, yo les diría que no hagan el abstract y la introducción, no lo hagan primero. Aquí los voy a poner ahora en imágenes, las cuestiones esenciales, es un poco elemental, pero ahí va. O sea, el abstract primero, la introducción, materiales y métodos, por supuesto, resultados, discusión, conclusión, limitaciones del estudio, consideraciones éticas y referencias. Ese es probablemente lo que no puede faltar. Sin embargo, me apresuro a decirles que es el esqueleto el que realmente propone esta secuencia lógica de lo que quiero decir. Una cosa importante es que ahora se ha visto paliada un poco en la última década por el surgimiento del Open Access. El Open Access y en particular la posibilidad de que los journals sean completamente electrónicos, es decir, que no tienen la limitante física de las antiguas publicaciones escritas, en papel, físicas, donde entonces se limitaba mucho el segmento de materiales y métodos. Ahora ya más suavemente, en los primeros papers siempre estuvimos constreñidos un poco por un requerimiento, pero después ahora hemos ido buscando journals que no ponen una limitación y un paper, el más reciente, pero tiene 14 páginas de material, más las referencias, cosa que era impensable en otras publicaciones escritas, ¿no? Pero es importante porque se fue comprimiendo la sección de materiales y métodos hasta el punto que ponían un par de cuadros ininteligibles, casi tan comprimidos y sintéticos que casi no se podía entender. Y después una cosa que se llama SOM, Supplemental Online Materials. Entonces había que ir a buscar en línea la tripa completa de esto. Bueno, esto es un recurso. Yo creo que hoy día ya ese problema no existe, salvo en ciertas publicaciones que insisten en ser tridimensionales. Las publicaciones electrónicas han remediado eso. Yo diría que hay que ir in extenso, que no. Y nuevamente, la cuestión es si yo saco esta pieza de mi artículo, esta tabla o este grupo de datos, este gráfico, es decir, se vuelve inentendible el material, sufre fundamentalmente, bueno, entonces si sufre debo ponerlo y si da lo mismo que esté o no esté, no debe estar. Bien, dos cosas fundamentales. Primero, la estructura lógica es esencial. Segundo, la sección de materiales y métodos es la sección crítica porque es lo que hace a la reproducibilidad de mi experimento. Es de esa sección que se van a fijar las personas que van a reproducir mi experimento para encontrar su robustez. O sea, como saben bien, el requerimiento básico de la ciencia es su reproducibilidad. Y por otro lado, la parte de la discusión. La discusión permite, esto es un truco del oficio, permite adelantarse a las críticas de los revisores. Porque si no, lo que pasa es que si uno le pone una sección de discusión donde dice, bueno, cuando los datos están muy claros no hace falta mucha discusión, pero de algún modo, mientras los datos son más claros y rotundos, se pasa directamente a las conclusiones. Cuando eso no es así, cuando hay posibilidades de interpretaciones, vamos a decir, alternativas de la data, o cuando hay múltiples hipótesis en conflicto, lo que nos va a pasar seguramente es que los revisores van a decir, ¿sabes qué? Antes de poder publicarse este paper tienes que realizar 3 experimentos suplementarios, nos vemos en 6 meses, para probar que esto es así, asado. Y uno termina siendo el paper que quieren los revisores, no el que quiere uno. Con lo cual, entonces, este segmento nos permite adelantarnos a las críticas de los revisores, el segmento de la discusión y decir, bueno, posiblemente esto pudiera interpretarse así o así o así, a nosotros nos parece que es de esta manera. Y eso zanja la cuestión de algún modo, ¿no? Los revisores no se ven en la obligación de señalar un vacío conceptual o señalar una posible contradicción, y de alguna manera la subjetividad de todos, la mía y la de los revisores, queda en suspenso y la data puede ser aquilatada por los lectores del futuro, ¿no? Es importante entender este punto, que lo primero que hace falta es parir el manuscrito entero. Incompleto, por definición, defectuoso, y es importante que permanezca defectuoso. No tenemos que tener un buen manuscrito, tenemos que tener un manuscrito completo. Tiene que ser entero, no perfecto, lejos de ello. Así que en este caso no hay que hacer revisiones bibliográficas ni nada. Y no se martiricen con que una frase salga perfectamente, porque a lo mejor esa frase directamente termina no estando en el paper, ¿no? Ese es un asunto fundamental. A este punto conviene aclarar que es simplemente sensato primero
entender, todos los journals tienen una sección donde describen los requerimientos formales que ese journal en particular tiene. Algunos son tecnicismos, por ejemplo, con qué modalidad se representa las referencias científicas, pero otros no, otros son básicamente unos requerimientos donde uno no puede saltarse ciertos pasos y ese journal en particular requiere mandatoriamente que uno presente la información de cierta manera, etc. Y usualmente cuando eso no es así, uno recibe una carta no demasiado amable de parte de los revisores mandándole a básicamente rehacer todo en casa de su abuela. Bien, una vez que está esto claro, entonces podemos darle la forma definitiva a nuestro paper, una vez que ya entendemos que el journal donde creemos que es más útil nuestra publicación y que más relevancia va a tener nuestro trabajo, digamos, hay un fit entre los requerimientos técnicos del journal y mi forma de presentar la información. Así que bueno, es el vamos a decir, el requerimiento previo o la vía más cercana, pienso yo. Dos cosas son importantes. En un cierto punto, una vez que esté escrito este trabajo, lo que nosotros recomendamos es hacer un alto, antes de dar la forma final, hacer un alto y cambiar de algún modo, cambiar la perspectiva. Eso puede ser hecho de varias maneras. La que yo uso es, a mí me interesa mucho la estructura. Para mí la estructura es la forma última del conocimiento. Entonces, en este caso, lo que hacemos es trasladar el trabajo a otro formato, que no es el mío original, y con una letra diferente. Usualmente los papers se escriben en tamaño 12, en Times New Roman, a 2 espacios y calibre 12 la letra. Bueno, se puede hacer, para esta parte que le digo que es una revisión como externa, los 2 métodos más interesantes y más baratos que hay son, primero, cambiar el formato completamente, cambiar la letra e imprimirlo en papel y ponerse a mirar esto fuera del formato electrónico, lápiz en mano, como si fuera una cosa escrita por otro. Y el segundo método es directamente hacer que otro me lea este trabajo y lo lea para yo escucharlo. Es una cosa, un diferente analizador sensorial. Y escuchar a ver si logro entender de alguna manera, haciendo uno quedándose en blanco, ¿no? Tabula rasa, como si fuera un trabajo que uno ve por primera vez, ¿no? Un trabajo de otro, obviamente. Bueno, estas son 2 técnicas. Es probable que sea útil a este punto decir que no sé en qué lengua vamos a escribir, pero puede ser, obviamente, muy probable que nos veamos obligados a escribir en inglés. El inglés es el latín contemporáneo. El latín fue en el mundo clásico, en los últimos siglos, fue el lenguaje de la ciencia, el lenguaje culto, digamos, como lo fue el mandarín para el mundo asiático, en el mundo antiguo. Y es probable que no podamos zafar de hacerlo en inglés. Si ustedes, bueno, estoy asumiendo que vuestra lengua materna es el español, porque están en nuestra formación, pero eso requiere un estudio en sí mismo. Pero de todas maneras lo que quería decir es que la ciencia es en sí mismo una lengua extranjera, ¿sí? Nosotros vamos a vernos obligados a escribir. Yo todos los papers los he escrito en inglés, incluso inglés con un twist británico, por unas razones estratégicas, bueno, pero de todas maneras, más allá de la dificultad de escribir un reporte en una lengua extranjera, hay que considerar que la ciencia es en sí misma una lengua extranjera. Entonces es importante entender el uso, es el registro, como dicen los lingüistas, es el registro en que uno está expresando estas ideas. Así que hay una cuestión con lo poético, con las licencias poéticas. Los significados pueden ser los mismos, los significantes no necesariamente. Así que esta cuestión semiológica en particular, por favor busquen después la disciplina de la semiología, es semiología y preceptiva. Es importante desde este punto de vista entender que uno tiene que traducir desde una lengua extranjera que se llama ciencia. Y además de los rigores o las dificultades del lenguaje humano en el que está escribiendo. Así que bueno, eso es una breve introducción. Lo que yo les digo es, no lo van a sacar de una y es importante que ustedes sepan que se están preparando para vuestro trabajo crucial y eso requiere por lo menos haber escrito 6 o 7 ensayos previamente. Así que, y haber lidiado con los rigores de la revisión y con las frustraciones de que no sale, etc. Pero lo más importante, y con esto los dejo, es que ustedes entiendan que es infinitamente mejor, 10 veces mejor, un trabajo imperfecto que una hoja en blanco perfecta. ¿Okay? Bueno, suerte con eso y empiecen ya a tomar las notas para vuestra
vuestro debut, quiero creer, en la escritura de la literatura científica.